buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas En un noches, profe. segundo que me organice un poquito acá con el tema de las ventanas. ¿Qué tal? Buenas noches, entonces, para todos. Dame un segundo que sigue entrando gente. Son un montón. Bueno, bueno, ahí ven la pantalla, el programa analítico de la asignatura. Sí, sí, se ve. Sí, profe. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Mario Rocha, ¿sí? Eh, Aparentemente, bueno, la modalidad va a seguir siendo la misma que tuvimos el año pasado. Eh, Va a haber una serie de actividades o clases, digamos, a través de este entorno, digamos, que a través de esta plataforma, del Zoom. Veo que son una numérica bastante amplia. A diferencia del año pasado, mm, es una numérica mucho mayor que la que esperaba. Acá en autogestión aparecen aproximadamente, en este curso, el 1K13, una cantidad de inscritos de 200 personas. Bueno, ahora en el Suma hay 130, un poco más aproximadamente. Eh, y bueno, el horario que a nosotros nos correspondería, digamos, en la parte práctica, al menos de Física 1, que es lo que van a ver conmigo, eh, el horario es de 9:35 a 11 de la noche aproximadamente, digamos, ¿no? Eh, yo creo que eh, no me parece en el aula virtual. Yo creo que no, porque mira, yo estuve tratando de entrar esta tarde al aula virtual y no estaba caída la página, ¿sí? Tanto la página de autogestión como el aula virtual, la universidad virtual, está caída. Recién acabo de entrar y bueno, era para chusmear un poco acá y está todo vacío. Aparentemente nos habían dicho que ustedes iban a estar matriculados acá, ¿sí? Y bueno, acá están, ¿sí? Supongo que son los del 2021, por lo menos lo que dice acá. Hay una numérica de 203, así que aparentemente la parte de matriculación no deberían realizarla. Si alguno no aparece en el curso, ¿sí? Después lo matriculo de manera eh, particular, digamos, ¿no? Yo les voy a dejar acá de entrada la dirección de mail con la que nos estamos manejando, digamos, ¿no?
Me dicen muchos compañeros que no les aparece el AV, digamos, ¿no? Como les digo, eh, esta tarde yo estuve tratando de entrar y no pude. Acá me dice Matías Bonsignore que no está matriculado. Vamos a ver acá. Acá está, ¿ves? Matías Bonsignore, sí, acá está matriculado, así que debería figurar, digamos, ¿no? Acá, bueno, Nicolás Sosa, vemos acá, Sosa, acá está, ¿ves? Nicolás Sosa. Así que la mayoría, aparentemente, deberían estar matriculados, ¿sí? Después lo corroboran con un poquito de paciencia. Como les digo, la totalidad aproximadamente del curso son 200 y pico, 203, que son más o menos los que aparecen en el listado que tengo en autogestión, digamos, ¿no? Son dos listados donde deberían concordar, digamos, la cantidad de alumnos que están en autogestión, que es el 1K13, con los del aula virtual. Eh, no me figura en la parte de mi curso, lo que pasa es que no entramos al curso porque no tenemos el nombre. Acá tienen el nombre del curso. Todos están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Pueden tomar nota. Esta es la designación que tiene el nombre del curso. El año pasado el nombre del curso lo ponía cada docente, en el caso particular lo puse yo, y yo directamente le puse 1K13, Física 1, y listo, digamos, ¿no? Entonces ustedes lo buscaban, yo les había dado una clave de matriculación y ustedes se automatriculaban. Cada alumno del curso tenía la clave, ingresaba al aula virtual con la clave que uno le había facilitado y se automatriculaba. Aparentemente esa actividad no deberían realizarla, pero acá tienen el nombre del curso, digamos, ¿no? 2021, guión medio, 1K13, guión medio, 13, guión medio, 126. Esa sería la designación con la que tienen que buscar, con la que tienen que buscar el curso. ¿Eh? Acá se los voy a copiar. Esa es la designación que tienen. No, acá le voy a pegar a todos. No sé por qué apareció para uno. Ajá, sí, estar en oculto, ¿sí? Tengo que setear acá, ponerlo visible. No sé por qué, por cuestión X, habrán aparecido por defecto de manera oculta. Por eso seguramente no lo están viendo. Ahí, como dice el compañero, ¿sí? Bien ahí el Valentín Mamana. Están ocultos, están en gris claro, digamos, ¿no? Ahí vamos a ver si lo puedo. Si es que me acuerdo. ¿Sí? Acá está, ¿eh? Visibilidad del curso está oculto, digamos, ¿no? Por defecto aparece en gris claro. Mostrar. Ahí ya aparece como visible. Así que a partir de este momento lo deberían poder entrar. No obstante, no hay absolutamente nada cargado en el curso, porque todo lo que teníamos respecto a este curso del año pasado se borró todo, digamos. Y todo el material se va a tener que ir cargando nuevamente y de manera progresiva, digamos, ¿no? Listo. Bueno, vamos solucionando todo el tema. Dice que no se puede matricular. Eh, Y no se debe poder matricular porque, como les digo, aparentemente deberían estar acá, digamos, ya matriculados, no tienen que matricularse, digamos, ¿no? Si hay algún caso particular, me manda un correo electrónico ahí a la dirección que le puse, del Hotmail, y yo generalmente es el correo que leo, digamos, para con la facultad. También tengo el correo del institucional, el mail institucional, digamos, pero eh, no lo leo, digamos, diariamente. En cambio, este otro sí lo leo diariamente, digamos, ¿no? Por eso les recomiendo, digamos, que utilicen esa dirección de correo, digamos, ¿no? Por lo menos para contactarnos, digamos, ¿no? Dice, si me parece otra física, ¿cómo voy a hacer para borrarlo?
¿Qué otra física te parece, Valbuena? O sea, tengo las dos. 1K13 y otro curso, digamos. 1K10, 1K8, otro curso. 1R5, no sé. No tengo la... Claro, ese es el curso nuestro, digamos, ¿no? Hay dos 1K13. Uh, el 101 es de álgebra, dice. Terminación, acá aparece Durán, que me pregunta si está matriculado. ¿Sí? Bueno, a medida que se van a ir familiarizando con toda esta herramienta, digamos, con la que vamos a ir trabajando, ¿sí? Van a ir surgiendo dudas, digamos, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo más que todo lo que quería dejar por ahí en claro eran las cuestiones de carácter general, digamos, por lo que tenemos hasta el momento. La actividad durante todo el año va a ser con esta, digamos, con esta interacción a través de esta plataforma y con Zoom y, bueno, cualquier otra herramienta por ahí que podamos utilizar, digamos, de manera práctica, digamos, ¿no? Que nos facilite, digamos, la interacción en todo esto, digamos, ¿no? Eh, Como les digo, el año pasado era una numérica bastante inferior y yo no tuve problema, no tuve inconveniente, digamos, a través del Zoom y a través de la dirección de correo electrónico. Y en la aula virtual, obviamente, nos fuimos comunicando y fuimos más o menos llevando a cabo, digamos, todo el desarrollo de la parte, de la parte práctica de lo que es la parte de Física 1. Entiendo que hay compañeros que ya la han visto la materia, digamos, ¿sí? Y más o menos tienen algún panorama, algún pantallazo de cuáles son los temas que tocamos, digamos, dentro de la asignatura. Para aquellos que es la primera vez que eh, están cursando, digamos, en esta casa de estudios, digamos, han hecho el cursillo de ingreso, digamos, en este año 2021, entiendo que también lo han hecho a través de esta modalidad virtual, eh, y bueno, es el primer contacto que tienen con la universidad, no es en un aula, sino que es a través de esta plataforma. Pero bueno, las cosas son así y es con lo que vamos a trabajar. Eh, si alguien quiere hablar, ¿sí? Directamente habilita el micrófono y me interrumpe y me hace la pregunta que crea pertinente, digamos, ¿no? En este particular no vamos a andar, siempre y cuando seamos más o menos ordenados, eh, no tengo ningún drama. Ustedes abren el micrófono y me preguntan lo que sea. Sí, en la materia hay asignatura, hay promoción directa, ¿sí? Eh, yo el año pasado las empecé a grabar después de que ustedes me las empezaron a pedir, digamos, a las clases. Lo que hacía generalmente era, siempre había un compañero que, digamos, que era puntual, asistía, digamos, todos los lunes o todos los jueves en todo caso, y yo lo ponía acá como coanfitrión, ¿sí? Y él grababa las clases y después las compartía, digamos. Yo no sé ustedes si, entiendo que ustedes tienen grupos de WhatsApp y bueno, todas las plataformas, digamos, de forma paralela que también les puede ser de utilidad, digamos, siempre y cuando ustedes lo crean eh, correspondiente, pertinente, digamos, ¿no? Bien, eh, yo las grabo las clases, digamos, ¿no? Vamos a ver por ahí, no sé si esta, pero ya la semana que viene es que vamos a hablar un poco más de lleno de la asignatura. Eh, las grabamos y vemos cómo las compartimos, ¿no? Yo entiendo que el tema es que a veces no sé si hay que editarlas o no, digamos, veo cómo se manejan con eso. Si no, como les digo, si alguien quiere eh,
ofrecerse de manera voluntaria, obviamente. Yo lo pongo acá como anfitrión, digamos, o como co-hospedador, y directamente ustedes la graban y después ustedes la comparten, digamos, ¿no? Pero bueno, ya vemos cómo manejamos esa situación. Hoy no vamos a ver nada de lleno, digamos, de la asignatura, nada puntual, sino que vamos a ver cuestiones de carácter general, ¿sí? En general, en la parte práctica, siempre vemos hasta la unidad número 9, que es estática, ¿sí? Y en la parte teórica suelen ver, en este caso ustedes con el ingeniero Ferrari, que tienen clase los días viernes, creo, 20 y 40 horas, ven hasta un poquito más, hasta unidad número 13, y bueno, no sé si llegarán un poco más allá, digamos, ¿no? Pero en general, sí, sí, todo esto que yo tengo acá, ¿sí? Yo para que más o menos ustedes tengan acá una idea más o menos de qué se trata todo esto, yo acá esto dentro del año pasado, dentro de la carpeta física, de la parte práctica, no, yo no tomo asistencia, digamos, ¿no? Calcule si son 136, si bien a mí me queda un registro, digamos, de la gente que participó en el Zoom, yo puntualmente no les tomo asistencia, digamos, ¿no? Eh, Ustedes son libres de participar o ver las clases después de forma sincrónica, ¿sí? Yo veo que se usa mucho también. Uno cuando hace algún curso trabaja mucho de manera sincrónica, es decir, fuera de tiempo. Eh, y después cada uno cuando tiene tiempo libre, vuelve a ver el tema de la actividad o la clase, digamos, ¿sí? Por eso vamos a ver el tema de cómo hacer para grabarlas y luego compartirlas, digamos, ¿no? Grabar en la nube, acá hay una opción, sí, ya me voy a familiarizar bien, porque entiendo que esta versión de Zoom está más actualizada que la que tuvimos el año pasado y puede tener algunas herramientas un poco de más de interés. Acá hay algo que grabe en la nube, capaz que la grabe y la deje directamente en una dirección dentro de la nube, digamos, ¿no? Eh, Grupo de WhatsApp nuestro con el profe, preguntaba, no sé bien. Pero bueno, ustedes si quieren, armen los grupos de WhatsApp, ahí tienen el chat, pueden manejarse a través del chat, ¿sí? Salvo uno que me preguntó cómo se llama el perro. Tengo dos perros, no sé cuál de los dos será. Pero después ustedes pueden poner acá, pueden subirlo a algún drive y pasar el link. Eso vamos a hacer, digamos, ¿no? Vamos a tratar de hacer eso. Eh, Así después ustedes lo ven cuando tengan tiempo, digamos, ¿no? Eh, Bien. El tema de los parciales, como les digo, hoy no vamos a ver más cuestiones de carácter particular, perdón, de carácter genérico, ¿sí? Así que no vamos a ver nada puntual, digamos, ¿no? En general llegamos hasta la unidad número 9, que es en estática. Yo lo que voy a ir haciendo en la UV, ¿sí? Fíjense que acá en la UV, digamos, tenemos una serie de temas, ponemos tema 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, digamos, a medida que vamos avanzando en las unidades, yo les voy a ir subiendo cada uno de los apuntes. Por ejemplo, la unidad número 2, me está faltando algo de la unidad número 1, que vamos a ver, aunque sea una clase, la clase que viene, ¿sí? Eh, y acá tengo los archivos en PDF que les voy a ir subiendo, digamos, ¿no? En general, por ejemplo, ¿sí? Eh, Agarramos por ejemplo, esta es la guía de la cátedra, de la guía de Educo, digamos, ¿no? La guía de la cátedra, que está acá, ¿sí? Tiene, por cada unidad que vamos a ir analizando, dentro de cada unidad tiene una pequeña introducción teórica, que yo siempre se los recomiendo que ustedes la lean a conciencia, ¿sí? Antes de desarrollar cualquier tipo de ejercicios. Acá, puntualmente, después les voy a decir qué es lo que más interesa, digamos, hay una serie de ecuaciones por ahí que no vamos a trabajar mucho, sino simplemente yo les voy a decir de todo esto, digamos, en qué hacer más hincapié, digamos. Hay algunos ejercicios que amerita algunas cuestiones o algunos conceptos de parte trigonométrica bastante poco más profundo que lo que uno les pediría, digamos, en todo caso. Así que por ahí en algunos ejercicios se van a romper la cabeza y no es necesario porque no vamos al menos no les voy a pedir que sepan determinadas cuestiones, digamos, ¿no?
Ya, bueno, pero estos son, por ejemplo, la unidad número 2, ¿sí? Tiene una pequeña introducción teórica, siempre se repite esto dentro de la guía de Educo, ¿sí? Son 2 parciales, eh, pero bueno, más o menos como para que tengan de carácter general, y después tienen una serie de ejercicios, y generalmente siempre en una parte de la última hoja tienen algunas respuestas de los ejercicios, digamos, ¿no? Hay algunos ejercicios que no tienen las respuestas, ¿sí? Pero, bueno, yo por ejemplo acá tengo una hojita acá en el PDF, donde tengo la respuesta por ahí de los otros ejercicios que están faltando, digamos, ¿no? Así que bueno, todo esto se les voy a ir subiendo a medida que vayamos avanzando con esto, digamos, ¿no? Acá hay una serie de apuntes, perdón, una serie de archivos, digamos, dentro de la unidad número 2, y cada uno tiene, por ejemplo, ¿sí? De espejos, Disculpe, ¿sí? disculpe. Sí, ¿con ¿Sí? qué nota se aprueba? ¿Cómo es el tema de los parciales? Todo eso. Bien, ahí vamos con el tema de los parciales entonces. Después seguimos con esto. Son 2 parciales, digamos, en la parte práctica y 2 parciales en la parte teórica. Para probar los parciales se pide una nota de 4. Es una escala lineal, ¿sí? No es logarítmica, ni cuadrática, ni ningún tipo de relación rara, sino que es una ecuación, una relación netamente lineal, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso, digamos? Si son en total 4 ejercicios, cada ejercicio vale 2,5 puntos y con un 4 aprueban, digamos, ¿no? Y si son 3 ejercicios, puede que 2 ejercicios valgan 3 puntos y un ejercicio valga 4 puntos. Y bueno, con 4 puntos, que es la nota mínima, ya aprueban, digamos, y estarían en condiciones de regular, digamos, ¿sí? Para la parte de la ¿Con, promoción, ¿sí? con cuánto se promociona? Para la parte de la promoción es con 6 en la parte práctica, digamos, ¿no? Es decir, si tienen un 6 en cada uno de los parciales, eh, promocionan, digamos, la parte práctica, digamos, ¿no? En general, esto se lo digo desde el primer día, digamos, eh, desde el vamos, digamos, en todo caso. Eh, como tienen 2 parciales y 2 recuperatorios, ustedes pueden hacer uso de los recuperatorios y todavía poder alcanzar la promoción. ¿A qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo, si en el primer parcial sacan un 6, por ejemplo, y en el segundo parcial sacan un 2, ¿sí? Los 2 recuperatorios lo pueden utilizar para poder recuperar 2 veces el segundo parcial, ¿sí? Es decir, como ya tienen un 6 en el primer parcial y están en condición de promoción, pueden utilizar los 2 recuperatorios para poder rendir el segundo parcial o viceversa. Si sacan un 6 en el segundo parcial y un 2 en el primero, pueden utilizar los 2 recuperatorios para recuperar el primer parcial, digamos, ¿no? En general, siempre trato digamos, en particular apunto a que traten de lograr la promoción de la parte práctica. ¿Por qué les digo? Porque ya teniendo la promoción de la parte práctica, el examen final, en caso de que no tengan promoción directa, es decir, que no hayan sacado 2,6 en los 2 parciales teóricos, es decir, con eso lograrían la promoción directa porque tienen dos parciales promocionados en la parte práctica, 2 parciales promocionados en la parte teórica. En esa situación estarían con promoción directa. Es decir, únicamente se tienen que anotar para un examen final, para un turno de examen final, ¿sí? Y en ese caso tienen aprobación directa. Se les pasa la nota, ¿sí? Disculpe, la aprobación directa consiste en sacar más de 6 en los 2 parciales. O 6 6 máximo final. en los parciales teóricos y en los parciales prácticos, ¿no? En los Claro. 4 parciales. Tengan en cuenta Claro. tengan en cuenta que la asignatura tiene una parte práctica y una parte teórica. Por la parte teórica tienen 2 parciales y por la parte práctica tienen 2 parciales. ¿Sí? Los 4 parciales con 6, exactamente como dice ahí Nardelli. ¿Sí? Es decir, en ese caso estarían en condición de aprobación directa. Ya desde el vamos les digo que, como en este caso ustedes van a tener con el ingeniero Ferrari, digamos, que ya van a tener actividad el día viernes con él, seguramente él les va a decir después el tema eh, de los apuntes, digamos, que son los que yo tengo acá, digamos. Acá están todos los apuntes del ingeniero de él, ¿sí? Y acá tienen
toda la parte teórica, digamos, de la asignatura. En general, los apuntes están muy bien redactados, tienen un resumen bastante útil, ¿sí? Y en muy raros casos por ahí tienen que contribuir con alguna lectura extra, digamos, ya sea de internet o del Serway, cualquier libro que ustedes utilicen o que tengan, digamos, que la cátedra por ahí les recomiende. Pero bueno, ustedes después lo van a ver con el ingeniero, van a ver que los apuntes en general que tienen en la parte teórica están muy completos, digamos. Es decir, son de bastante utilidad, digamos, ¿no? Yo, al menos es una apreciación particular, digamos, ¿no? Profe, ¿puede aceptar la invitación para unirme de vuelta? Se me fue el audio. Eh, ¿Qué habrá pasado? Yo acá les deshabilité la sala de espera, cosa que entren directamente. ¿Hay alguien que no puede entrar? Acá me dice Mauricio Gómez que no puede entrar, ¿sí? Profe, estas instrucciones Listo. de los finales y Sí. los parciales van a estar en el aula virtual o no? Sí, Y las condiciones de promoción. se los voy a escribir en el aula virtual, ¿sí? En la primera parte, les voy a dejar bien en claro para que no haya, digamos, en todo caso, más allá de que ahora se lo estoy diciendo de manera verbal, pero después se los voy a dejar bien en claro en el aula virtual, digamos, ¿no? Dale, Lo voy a anotar acá porque así vamos. Profe, una pregunta, ¿la materia es semestral o anual? ¿O cuatrimestral? La materia es anual. Ah, listo. Profe, buenas noches. Le tengo una consulta. ¿Sí? ¿El programa de toda la materia, usted también lo va a subir a la virtual? Sí, fíjate que lo siguiente. eh, bueno, acá está. Fíjate que el programa analítico, ¿sí? Son 2 hojitas, se los voy a subir. Tiene en este caso como nombre Física 1 Homogénea 2020, digamos, ¿no? Va a ser el nombre, pero yo lo voy a subir y les voy a adjuntar estas 2 hojitas, que es la temática, digamos, o el programa analítico de toda la asignatura, al menos de Física 1. Se los voy a ir subiendo, digamos, ¿no? Para que ustedes tengan eh, todos los elementos, digamos, ¿no? Pero ya más o menos simplemente la idea de la clase de hoy, ¿sí? O de la charla esta que vamos a tener, es medianamente dejarles bien en claro, digamos, cómo vamos a trabajar y demás cuestiones. Bueno, ahora yo no tengo el aula virtual, el tema de los parciales van a ser también a través del aula virtual. Aquí en el aula virtual, ¿sí? Cuando uno hace los exámenes, digamos, acá genera un banco de preguntas y demás cuestiones, ¿sí? Y uno dice, bueno, ingresa acá al primer parcial práctico Física 1, 1K3. Entonces ingresan ustedes ahí el día que sea, el lunes a tal hora. Frecuentemente es un cuestionario, es decir, son 3 ejercicios. Los ejercicios los vamos a hacer de manera... hay 2 formas, al menos, que he visto que manejan, digamos, para poder resolver los exámenes, digamos, ¿no? Puede ser que en algunas asignaturas la forma del examen sea de manera secuencial. Es decir, por ejemplo, si tienen 3 ejercicios y la forma o el modo de navegación del examen es de manera secuencial, quiere decir que tienen que hacer los 3 ejercicios, como dice la palabra, de manera secuencial. Tienen que hacer primero, sí o sí, responderlo para poder hacer el segundo, responderlo para poder hacer el tercero. Eso sería un examen de manera secuencial. Puede ser que en algunas asignaturas sea esa la forma del cuestionario o del examen, digamos, ¿no? En el caso particular nuestro, de acá de Física 1, lo vamos a hacer de navegación libre, ¿sí? Tienen navegación secuencial, como les acabo de comentar, o navegación libre. Los exámenes nuestros van a ser de navegación libre, es decir, ustedes van a tener 3 o 4 ejercicios, digamos, ustedes van a entrar, se ingresa el primer parcial, ustedes entran y van a poder ver en los primeros 5 minutos qué o cuáles fueron los 4 o 3 ejercicios que les tocó a cada uno, digamos, ¿no? Van a ver que los ejercicios sí o sí van a tener que tener, como están ahora, sí tienen que tener una conexión a internet, una computadora. Entiendo que muchos ahora están trabajando desde el celular, veo mucho que a veces las conexiones son a través de los celulares.
Bueno, ustedes después verán cómo arbitrarán los medios para poder trabajar de manera lo más cómodo posible. Es decir, hacer un examen en el celular me parece un poco tedioso al menos, digamos, ¿no? O incómodo, digamos, ¿no? No muy práctico, pero bueno, yo eso lo manejan ustedes, digamos, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Como siempre digo. Eh, Bien, la navegación del examen van a ser libres, ¿sí? Son 2 parciales, tienen 2 recuperatorios, con 6 promocionan la asignatura, con 4 quedan regular, todo eso después se los voy a dejar escrito. Y como les digo, tanto de mi parte como de la parte del ingeniero Ferrari, van a tener todas las alternativas posibles, siempre y cuando ustedes demuestren el mínimo de interés, digamos, que es lo que se les pide, para poder obtener la promoción de la asignatura. Al menos ese es el criterio que manejamos en común con el ingeniero, siempre darle una mano. Y más, o por sobre todas las cosas, en esta situación que estamos transitando y que aparentemente durante todo el año va a ser con esta modalidad que estamos teniendo ahora, digamos, ¿no? Es decir, a través de este entorno, digamos, ¿no? Hay algunos trabajos prácticos, ¿sí? El año pasado creo que hicimos uno solo, digamos, hay creo que 3 trabajos prácticos, 4, ahí estaban definiendo, ya les voy a ir avisando a medida que vamos eh, manteniendo, digamos, contactos, digamos, en la actividad que vamos desarrollando los días lunes a esta hora, alguna novedad del tema de los trabajos prácticos, digamos, ¿no? Pero bueno, van a ser de manera virtual, a lo sumo tendrán que leer un cuestionario, responderlo, digamos, no, nada de otro mundo, digamos, ¿no? Eh, sí, la parte práctica es con 6, digamos, ¿sí? Entiendo, y me entró la duda, si también con la parte teórica es con 6. Entiendo que sí, digamos, ¿no? A no ser que sea con 7 en la parte teórica. Pero bueno, el viernes, cuando tengan contacto con el ingeniero Ferrari, lo van a poder evacuar esa duda, digamos, ¿no? Entiendo que con 6 en los 4 parciales obtienen la promoción directa. Eh, a no ser que en la parte teórica sea de 7 en vez de 6. Puede ser eso, digamos, ¿no? Pero en todo caso, el día viernes sabrán bien qué les indica ahí el ingeniero, digamos, ¿no? Bien, más allá de todas las cuestiones, ¿sí? Si bien la temática, digamos, en general pasa por estas 9 unidades, generalmente hasta el primer parcial vemos fundamentos de la dinámica, ¿sí? Generalmente óptica geométrica, cinemática, en 1 y 2 dimensiones, y fundamentos de la dinámica, que esta es segunda ley de Newton, digamos, ¿sí? Básicamente es lo que vemos acá. Y para el segundo parcial, ¿sí? Y dinámica de la partícula, que es trabajo y energía. Hasta la unidad número 5 suele ser que llegamos hasta el primer parcial, digamos, ¿no? O a veces esta unidad número 5 la pasamos para el segundo parcial. Depende cómo vayamos, vamos viendo si esta la incluimos en el primer parcial, la unidad número 5, o la dejamos para la segunda parte, digamos, ¿no? Y hasta la unidad número 9. La número 7 y 8 la vemos juntos, tanto que cinemática y dinámica del sólido, esto la vemos juntos. Conservación de cantidad de movimiento, que es dinámica de los sistemas, ¿sí? Pero bueno, estas son más o menos el temario, digamos, de los temas que vamos a ver, digamos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, bueno, yo les quería comentar, no sé si alguien tiene alguna duda de los parciales. Alguien me pregunta de cuánto es la duración de los parciales. En cuanto al tiempo, no hay inconveniente, digamos, ¿no? Generalmente, si estuviéramos en el aula, es de 1 hora y media. El año pasado creo que les di 1 hora 40, 1 hora 50, y en algunos casos creo que llegamos hasta 2 horas en el parcial. Es decir, ustedes tienen un tiempo en donde se abre y se cierra el cuestionario. El horario entre la apertura y el cierre a veces suele ser una duración de 1 hora 30, 1 hora 40, 1 hora 50. Eso no hay drama, digamos. 15 minutos más, 15 minutos menos, no hay ningún problema. Pero aproximadamente entre 1 hora y media y 1 hora 50, más o menos, es la duración del parcial práctico, ¿no? El teórico entiendo que es de 1 hora, creo. Después lo ven con él, digamos, ¿no?
Y bueno, yo no tengo acá para mostrarles, pero como les digo, digamos, acá tienen dentro de los apuntes, que si bien el apunte no pertenece a la redacción a, a mí, digamos, no es mío, ¿sí? Sino que es una docente también de la cátedra, eh, que compartimos un curso y bueno, cada uno hizo un poco el año pasado y quedaron los apuntes para que después tengamos toda la parte completa, digamos, de los ejercicios, digamos, ¿no? Acá tiene una breve introducción, una serie de gráficos, ¿sí? Que después vamos a analizar un poco más en detalle cada caso, pero básicamente lo que uno les puede decir es, yo les puedo ir subiendo los apuntes y ustedes los van leyendo y eso va generando dudas. Entonces cuando tenemos la próxima charla, la próxima reunión, ustedes directamente me dicen, mire, profe, no entendí tal cosa, y vamos de lleno a las dudas que ustedes tengan. Entonces, más allá de que algunas cuestiones les voy a ir diciendo, les voy a ir explicando, obviamente, pero algunas dudas que a ustedes les pueden ir surgiendo, las podemos ir evacuando a través de esta modalidad, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, ¿Sí, lo escucho? ¿Podemos acaso regularizar o promocionar la parte práctica y no regularizamos o no promocionamos la parte teórica? ¿Lo podemos hacer en el final? Discúlpeme, no, pero lo he escuchado muy entrecortado. Entiendo que me pregunto si quedaban regular o promoción en la parte práctica y no rendía en la parte teórica. El examen, le escribo. Sí, si usted me escribe, se lo voy a agradecer porque lo escuché muy mal, pero le respondo más o menos lo que usted, algo de lo que entendí, ¿no? Los exámenes teóricos no son obligatorios, ¿sí? Es decir, no es obligatorio que ustedes rindan los exámenes teóricos. Sí son obligatorios los exámenes prácticos. Si ustedes no rinden los exámenes prácticos, es lo mismo que no hacer nada, digamos, ¿no? Es decir, los exámenes prácticos tienen que rendirlos sí o sí y sacar más de 4, digamos, se les pide eso, digamos, en general, o más de 6 para la promoción, más de 4 para quedar regulares y más de 6 para obtener la promoción de la parte práctica. Los exámenes teóricos no son obligatorios. Ustedes los pueden o no rendir. El tema es que, como les Profe, digo, sí, puedo preguntar una cosa, sí, que soy medio primate en este término de la facultad, pero quería preguntar, la diferencia entre quedar regular y sí. quedar promocionado, como lo dijo usted recién. La diferencia, ahí les explico. No, ningún problema, nada, nadie es primate ni nada, digamos. Yo, como les vuelvo a repetir, algo que les dije recién, eh, hay chicos que es la primera vez que van a entrar a la facultad, a la universidad, y nos toca esto, digamos, ¿no? Desde el punto particular y personal, es difícil. ¿Qué quiere que les diga? Es decir, estamos acá interactuando con una computadora, pero bueno, vamos a hacer todo lo mejor que se pueda. Y ninguna pregunta que ustedes hagan es de carácter despectivo o es una pregunta tonta, ni mucho menos. Es una inquietud que ustedes tienen, la plantean y punto, ¿sí? Así de simple, ¿sí? No se puede rendir libre, dice. Es- la verdad que te dejo la pregunta inconclusa porque no sé bien si pueden rendir el examen final libre. En el caso de análisis matemático 2, entiendo que hay gente que rendía libre, es decir, hacía el examen práctico, después pasaba el examen teórico y después hay un examen que se rinde a través de Zoom, digamos. Son 3 instancias en análisis matemático 2. Pero en física 1, ahí la compañera Camila Baetti me pregunta si puede rendir libre. Te pregunto, o sea, no te doy una respuesta ahora porque desconozco. Y sí, cuando entran libre, le toman cualquier, no sé, le toman lo que el docente decide, digamos, ¿no? Pero en general acá yo le estoy diciendo. Al que me preguntó, vamos con la pregunta que me preguntó recién el chico, la diferencia entre regular y promoción. Hay 3 situaciones que se pueden presentar, o 4 en todo caso. Pueden quedar libre, pueden quedar regular, pueden quedar promocionados o pueden obtener la aprobación directa de la materia. Si quedan libres es porque en los parciales prácticos sacaron menos de 4. Si quedan regulares es porque en los 2 parciales prácticos sacaron 4 o menor a 6, es decir, 4 o 5.
¿sí? En los dos parciales prácticos. Ahí quedan regulares, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre regular y promocionado en la parte práctica? La palabra regular o promocionado se refiere a la parte práctica. Ustedes sí quedaron regulares, es decir, que en los dos parciales prácticos sacaron un 4 o un 5, obtienen la condición de regular, ¿sí? Entonces, en el examen final, que tienen que rendirlo sí o sí, tienen que rendir una parte práctica y una parte teórica. La parte práctica la tienen que rendir porque ustedes están en condición regular. Ahora, ¿cómo pueden hacer para en el examen final rendir únicamente la parte teórica, habiendo quedado promocionado en la parte práctica? ¿Y cómo obtienen la promoción en la parte práctica? Sacando 2,6 como mínimo en los exámenes prácticos. Si ustedes sacan 2,6 en los parciales prácticos, ya obtienen la promoción de la materia. Es decir, cuando van a rendir el examen final, rinden únicamente un examen teórico, porque la parte práctica ya la aprobaron, digamos, ¿no? Es decir, obtuvieron la promoción, ¿no? Ah, ok, profe. Gracias. Bien, no obstante, como algún compañero me lo pidió, se los voy a dejar bien plasmado, escrito en la V, digamos, ¿no? Así no hay ninguna inquietud, digamos, ¿no? Usted va a subir todos los apuntes teóricos de todas las unidades, debemos buscar material por afuera que se recomienda probablemente. Después la parte teórica, como les digo, después lo hablan bien con el ingeniero Ferrari, pero como les digo, en función de los apuntes que ayer les estuve mostrando, que el ingeniero se los va a subir, obviamente, eh, están muy bien redactados y están bastante prácticos, digamos, porque no es un material muy denso de leer, sino que es más bien eh, bastante concreto y práctico, ¿sí? Entonces, después, bueno, en sumo, en cada uno puede explayarse un poco más en la lectura, eso quedará por ahí a criterio de cada uno, digamos, ¿no? En regla de juego, el PDF de AED tiene explicado el tema de la aprobación regular y directa de promoción. Ahí puede ser que en otras asignaturas. El tema es que ahí el compañero Pala Sánchez, eh, en algunas materias tienen unas notas para aprobar, para promoción, digamos, y en física tienen otras notas para promoción, digamos, ¿no? Eso puede cambiar nomás. Que en algunos se promocionan con 7, en algunas asignaturas, y en otras asignaturas se promocionan con 6, por ejemplo, digamos, ¿no? Acá dice, profe, si sacamos en uno 4 y en el otro 6, ¿podemos recuperar el que nos sacamos 4? Sí, exactamente. Ustedes si en uno sacan 4 y en el otro sacan 6, pueden utilizar los dos recuperatorios para el que tienen 4, tratar de obtener el 6 para obtener la promoción de la parte práctica. Es decir, tienen la instancia de poder recuperar 2 veces el examen que tienen 4, ¿sí? Para poder llegar al 6 y los parciales son con cámara, sí o sí, en la PC, profe, ¿no? Mira, vuelvo a lo mismo, depende de la materia y depende de la asignatura. En algunos casos les piden que ustedes rindan sentados frente a una computadora con una webcam y micrófono abierto y bueno, una serie de condiciones que se les pide, digamos, no sé. En este caso particular, acá en Física 1, en esta materia, o conmigo, ¿sí? Yo no, no les voy a pedir que ustedes rindan con cámara, ni a través de la webcam, ni en banda ancha, ni nada raro, digamos, ¿no? Yo simplemente les voy a decir de qué hora va a estar abierto y a qué hora se va a cerrar el cuestionario, y ustedes van a rendir en sus casas sentados en la computadora, digamos, ¿no? Así van a tener que agarrar un papel, una calculadora y hacer las cuentas. Van a ver que por más que se junten 3, 4, 15 para rendir el examen, a cada uno le va a tocar ejercicios distintos, porque tengo un banco de preguntas bastante amplio, como para que es imposible que a dos alumnos les toque el mismo examen. Les van a tocar ejercicios si bien similares, pero van a ser ejercicios distintos, ¿sí? Entonces sí o sí cada uno va a tener que valerse por sí mismo, cada uno va a tener que hacer sus cuentas en su papel y en su lápiz con su calculadora, ¿sí? Es lo único que les voy a pedir, no les voy a pedir ni webcam, ni banda ancha, ni ninguna cosa rara, digamos, ¿no? Yo no les pido en esta parte de que ustedes rindan con cámara. Lo que les digo, les va a tocar una serie de ejercicios, ¿sí? Y, como les digo, a cada uno le va a tocar un examen distinto, porque tengo un banco de preguntas bastante amplio, entonces es una probabilidad nula, básicamente, de que les toque el mismo parcial a dos personas, el mismo parcial, digamos, ¿no? En la V, ahí tienen para hacer consultas, ¿sí? A veces en la V hacen consultas.
a veces, digamos, yo no estoy todos los días con eso, pero bueno, trato a veces por ahí el fin de semana o el día que por ahí uno tiene, de ponerse y tratar de contestarle las preguntas que a ustedes se les vayan surgiendo a través del foro ahí en la UB. Pero sí tienen en la UB un foro para hacer preguntas. Sí, la nota que queda es la más alta, digamos. Ya, como les dije al principio, la idea es que, ahí me pregunta Guzmán, ¿cuál es la nota que queda, la más alta o la última pieza anterior? En realidad, las condiciones o el reglamento, digamos, de la cátedra dice que la última nota es la que queda, digamos. Es decir, si tienen un 6 y rinden el recuperatorio y sacan un 2, queda el 2, digamos, pero no. Acá lo que se toma, si ustedes, la idea es que hagan uso de los recuperatorios para poder obtener la promoción, digamos, ¿sí? Para eso están los recuperatorios, digamos, ¿no? Y en todo caso va a quedar la nota más alta que tengan. Si tienen un 4 y hacen el recuperatorio y sacan un 2, queda el 4 del primer parcial, digamos, ¿no? Es decir, no les voy a considerar la nota del recuperatorio. Los recuperatorios también tienen 2 recuperatorios en la parte práctica y 2 recuperatorios en la parte teórica. Es decir, van a tener en total, en la peor condición, 8 exámenes. Es decir, si ustedes de una primera instancia no aprueban los 2 primeros parciales, ni prácticos ni teóricos, después tienen 2 recuperatorios por la parte práctica y 2 recuperatorios por la parte teórica para poder hacer uso de ellos, ¿sí? O sea que en la peor condición van a terminar haciendo 8 exámenes, digamos, ¿no? La peor condición, digamos, ¿no? Que se les puede presentar. La aprobación directa es con 6, digamos, ¿sí? Exactamente. ¿Son múltiple opción? No son múltiple opción los ejercicios, ¿sí? Son ejercicios. O debe decir, por ejemplo, calcule la aceleración que sufre la masa en determinado plano inclinado, digamos, que tiene un coeficiente de fricción de 0,2, ¿sí? Y tiene una masa de 4 kilogramos, por ejemplo, ¿sí? Les va del grafiquito, les va del enunciado, les va de los datos, y ustedes van a tener que agarrar la calculadora y el lápiz y hacer la cuenta, digamos, ¿no? Y la cuenta que ustedes hagan, la suben. Después vamos a hablar con el tema de los decimales. Es fundamental. La unidad número 1 habla de mediciones y errores, digamos. El año pasado no vimos un poco de eso porque, bueno, las 2 primeras semanas o 3 semanas de esto no sabíamos cómo íbamos a avanzar. Bueno, apareció el Zoom esto y bueno, empezamos con esta actividad. Pero justo empezó la pandemia y empezó las clases. O sea que no empezamos las clases en realidad, digamos, ¿no? Pero bueno, la primera unidad, le contesto ahí a Arroyo porque me pregunta si es múltiple opción. No es múltiple opción el examen, como les digo, tiene que agarrar papel y lápiz, hacer las cuentas y poner el resultado, ¿sí? Yo particularmente no les voy a generar ningún grupo de WhatsApp. Ustedes, si ustedes quieren, pueden abrir, interactuar a través del chat y alguien, qué sé yo, genera un WhatsApp y después se van agregando ahí, digamos. Yo he visto que por ahí en las asignaturas arman los grupos de WhatsApp. Yo particularmente no abro ningún grupo, digamos, ¿no? Claro, desarrollas el ejercicio en tu hoja, ¿sí? Y vos respondes el resultado. Una vez que, por ejemplo, te pregunta la aceleración, me dio 3,14, ustedes ponen 3,14, digamos, ¿no? Y ponen ahí, ¿sí? El examen teórico sí suelen ser múltiples opciones, ¿sí? El examen teórico sí suele ser múltiples opciones. No les voy a pedir tampoco que suban imágenes con los cálculos que ustedes realizaron, digamos, ¿no? Entiendo que hay en algunas materias que le piden que tengan webcam, que no sé, bueno, toda la historia esta, y encima que ustedes agarren el examen, le saquen foto y la suban por autogestión o a través del aula virtual. Yo no les voy a pedir eso, ¿sí? Ustedes van a ser dueños de trabajar en su casa o entre ustedes. Bueno, puede pasar de todo, digamos. Con esta situación o esta modalidad se presenta de todo. Hay gente que se junta en grupo, digamos, 4, 5, 10, no sé, una numérica X, ¿sí? Y hacen el examen entre todos, digamos, ¿no? Pero como les digo, la probabilidad de que a 2 alumnos le toque el mismo examen es nula, básicamente, digamos, ¿no? Para que les quede claro, digamos. Es decir, cada uno va a tener que tratar de valerse por sí mismo, digamos. Por eso no les pido webcam, no les pido que suban el examen, ni nada, digamos, ¿no? Sí, el tema eso de los decimales, ¿sí? A medida que el año pasado, acá me pregunta Dieser, ¿sí? Me pregunta el tema de los decimales, que sí hubo algunas situaciones particulares. ¿Cuáles fueron algunas situaciones particulares? Al principio que cuando uno empezaba a manejar toda esta plataforma de la UB, el Moodle, ¿sí? Con la que uno desarrolla las preguntas y demás cuestiones y los ejercicios,
había algunos por ahí que no, algunos ejercicios que no habían seteado bien la respuesta, entonces el sistema no te tomaba como válido si usted había ingresado una coma o había ingresado un punto. En el caso particular mío, digamos que yo había hecho los ejercicios, no tuve ese problema, pero bueno, ¿qué pasa? Había tomado ejercicios de otro lado, en donde tenían esa problemática, digamos. Ustedes si le piden, seguramente las respuestas van a ser con 2 dígitos decimales después de la coma, es decir, eh, la decena y, digamos, la décima y la centésima, ¿sí? Es decir, 2 lugares hacia la derecha luego de la coma, ¿sí? Por ejemplo, si un resultado le da 4,587, le va a pedir que ustedes ingresen 2 dígitos luego de la coma, digamos, ¿no? Ya vamos a ver cómo hacemos el tema del redondeo, ¿sí? Es decir, si ustedes eh, el tercer dígito decimal, ¿sí? Que es el que tienen que redondear o suprimir en todo caso. Ya vamos a ver ahí cuando les hable un poquito de errores, ¿sí? Pero el redondeo generalmente, si el tercer dígito decimal que ustedes tienen que redondear es 6 o más, ¿sí? Redondean para arriba. Y si es 5 o menos, redondean para abajo, digamos. Esa es más o menos la postura. Pero como les digo, ¿a dónde está el problema en el redondeo? No está ni si redondean para arriba o redondean para abajo, porque el margen que les coloco para que ustedes puedan introducir el resultado contempla si ustedes indistintamente redondearon para arriba o redondearon para abajo, siempre y cuando las cuentas estén bien, ¿sí? ¿A qué me refiero con las cuentas estén bien? Cuando ustedes hacen los cálculos de manera parcial, ustedes siempre van suprimiendo los decimales, ¿sí? La idea es que ustedes utilicen la calculadora, ¿sí? Y en las cuentas parciales que ustedes hagan, vayan considerando la mayoría o la totalidad de los decimales que la calculadora les presenta. Es decir, si tienen que hacer 10 cálculos para obtener el resultado final, es decir, hacen 10 cuentas previas para poder obtener el resultado final, se les pide, o al menos yo les pido, que no hagan el redondeo por cada cuenta que hacen. No hagan un redondeo por la cuenta 1, por la cuenta 2, por la cuenta 3, por la cuenta 4, por la cuenta 5, sino que en cada cuenta que ustedes hagan, utilicen la memoria de la calculadora, ¿sí? Eso implica que ustedes sepan manejar la calculadora. Si estuviéramos en el curso, yo agarro la calculadora y les explico bien. Pero bueno, en este caso lo único que tienen que hacer es agarrar el manual de usuario de la calculadora y ver cómo trabajar con con la mayor cantidad de dígitos posible. ¿Eso qué conlleva? Que en el resultado final, ¿sí? Sea lo más aproximado al resultado real, digamos, ¿no? Eso es lo que es. Por eso, a veces, digamos, tienen que hacer 3 o 4 cuentas antes, ¿sí? Y ustedes lo que hacen, redondean, claro, redondean en cada una de las cuentas, entonces cuando vas a llevar a expresar el resultado final, redondeaste todo para atrás, entonces obviamente que el resultado final hay una disparidad, digamos, con respecto al- a la respuesta, digamos. Entonces, ¿cómo pueden suprimir ese error? ¿Sí? No redondeando en las cuentas parciales, ¿sí? Previas a hacer la cuenta final, digamos. Entonces, simplemente utilizando todos los decimales que las calculadoras les presentan, ustedes van guardando y van utilizando todos los decimales, cosa que el error al final sea el mínimo posible. Eso redondean al último. La supresión de los 2 decimales la realizan en la última cuenta, ¿sí? Simplemente eso. Eso fue a veces lo que puede haber pasado, pero como les digo, ¿qué otra cosa puede pasar? Y se las digo desde entrada, digamos, ¿sí? Por ejemplo, denme un segundo acá, que voy a agarrar acá un ejercicio acá por ejemplo, ¿sí? Este ejercicio es de la guía 4 de dinámica de la partícula, ¿sí? Vamos a ver que para poder resolver estos ejercicios consisten en dos pasos, digamos, ¿sí? Hacemos un diagrama de cuerpo libre por cada uno de los objetos, es decir, acá hay 3 masas, hacemos un diagrama de cuerpo libre para la masa 1, un diagrama de cuerpo libre para la masa 2 y un diagrama de cuerpo libre para la masa 3. En cada diagrama de cuerpo libre hacemos las ecuaciones para este diagrama, las ecuaciones para este diagrama y las ecuaciones para este diagrama, ¿sí? Entonces, una vez que obtenemos las 3 ecuaciones, armamos un sistema de ecuaciones y empezamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué hice, por ejemplo? Fíjense, ¿sí? Si ustedes hacen las cuentas, ¿sí? Acá, fíjense que el valor de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Se utilizó en 9,8, ¿sí? Entonces, ¿qué hice, por ejemplo, el año pasado? Se los digo
desde entrada y desde el vamos, digamos, ¿no? ¿Qué hice el año pasado? Les tomé el mismo ejercicio, ¿sí? Exactamente el mismo ejercicio con la misma magnitud de la fuerza y la misma magnitud de las masas. Y les pedí la aceleración, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá la aceleración da 0,36, ¿sí? Entonces la mayoría, o un grupo, una numérica, no digo que la mayoría, ¿sí? Les pedí, ¿sí?, que calcularan esto. ¿Pero qué les dije en el enunciado del ejercicio? Les puse que considerar g igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, el valor de la aceleración de la gravedad para hacer las cuentas es igual, en vez de 9,8, es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración, ¿sí? La mayoría no tuvo en cuenta el enunciado, por eso les digo que ustedes se tomen el tiempo para hacer una lectura adecuada y correcta del enunciado del ejercicio, ¿sí? Entonces les pedí acá, exactamente, como g igual a 10 metros, o sea, considere g igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces la mayoría, como veía que era lo mismo, y que estaba acá en la guía que yo les había subido, y que estaban las mismas masas, el mismo dibujo, la misma fuerza, ¿qué puso? Aceleración 0,36. Pero si ustedes hacen la cuenta para un valor de g igual a 10 metros por segundo, esto le da 0,38, o 0,39, o 0,33, digamos, ¿no? Entonces hay 3 centésimas de diferencia. Es poco, sí, es cierto, es poco, ¿sí? Pero ¿cuál fue el, digamos, ustedes me ponen 0,36, es que no leyeron la consigna. Acá les dice que utilice g igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Me hago referencia al examen, digamos, ¿no? Les digo lo que a veces suele pasar, puede suceder, ¿sí? Les tomo el mismo ejercicio y les pongo acá g igual o masa igual a 4,5, ¿sí? O masa igual a 5,2, por ejemplo, ¿sí? O masa igual a 7,7, ¿sí? Les cambio algún valor. Ustedes ven que da lo mismo, las masas más o menos da lo mismo, la fuerza, ponen aceleración 0,36 y listo. Y no es así, ¿sí? Y después patalean porque no sé qué, bueno, no leyeron ni siquiera el enunciado del ejercicio, digamos, ¿no? Básicamente eso es lo que uno deduce, digamos, ¿no? Por eso les digo que hagan hincapié en la lectura adecuada y correcta de los enunciados, digamos, que les va a aparecer, digamos, ¿no? Pero los ejercicios van a ver que están acá, ¿sí? Si ustedes más o menos desarrollan estos ejercicios, que los vamos a ir viendo a medida que vamos teniendo actividad los días lunes, no va a haber dudas, ¿sí? Ahora, tienen que tratar de ir viéndolos, analizando, puede ser que yo se los explique una clase, ustedes digan sí, 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 vuelven el sábado, el viernes, el día que ustedes puedan, lo analicen y no entienden nada. Entonces vuelven el lunes, mire, profe, no entendí tal cosa, volvemos sobre el mismo ejercicio y vuelvo a explicar lo mismo, digamos, ¿sí? El tema es que, siempre y cuando ustedes tengan inquietudes, dudas, yo no tengo problema de volver para atrás y retomar algo que hayamos visto, digamos, ¿no? Pero van a ver que algunos ejercicios, de hecho, los ejercicios de los parciales son ejercicios que están acá en las guías, digamos, ¿sí? No saco ejercicios de otro lado, ni mucho menos, digamos, ¿no? Porque directamente, si ustedes entienden esto, ya está, para qué más, digamos, ¿no? Es decir, es así de simple. Van a ver que algunos ejercicios los tienen que desarrollar ustedes, ¿sí? Y al final tienen los resultados. Bueno, acá no está, pero por acá siempre tienen los resultados al final, digamos, ¿no? Para que ustedes analicen. Pero les digo esto porque va a pasar eso, digamos, se le toca lo mismo y acá cambio la masa igual a 7. Deben quedar lo mismo y ponen aceleración 0,36. Mire, yo hice todo y no hizo nada, digamos, directamente. Porque copió lo que estaba acá, digamos, eso fue lo que hizo en realidad. ¿Sí? Básicamente, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna duda por ahí que no les he... hablamos un poco de las condiciones, de regularidad, que se los voy a dejar bien escrito. No les tomo asistencia, las condiciones para rendir, ¿sí? No tienen que tener webcam y toda la historia. ¿En qué fecha se rendiría el final de esta materia? Todo depende, ustedes durante el año lectivo, ¿sí? O el año académico, tienen 10 instancias de examen final. Es decir, tienen 10 turnos de exámenes, distribuidos durante todo el año. Tienen 3 turnos entre febrero-marzo, un turno en mayo, 2 turnos en julio, un turno en septiembre y 3 turnos entre noviembre y diciembre, ¿sí? Entonces tienen 3, 3, 6, uno en mayo, uno en septiembre son 8 y 2 en julio son 10 turnos al año, ¿sí? Esos son los turnos en los que ustedes pueden rendir los exámenes finales. Ustedes deciden cuándo rinden los exámenes finales, en qué condiciones, en qué situaciones rinden los exámenes finales, si no obtuvieron la promoción directa. Si tuvieron una promoción práctica nomás, ¿sí?
tienen que rendir la parte teórica. Durante algunos de esos turnos que les mencioné, digamos, más o menos que se distribuyen en esas fechas, ustedes pueden escoger cuándo rinden el examen final, en función de lo que ustedes estudien, ¿sí? Es decir, yo quiero rendir Física 1 apenas termine de cursar, es decir, en el primer turno de noviembre, es decir, ustedes rinden, se anotan y rinden la parte teórica en el primer turno de noviembre, digamos, ¿no? O en el turno que ustedes crean pertinente, digamos, ¿sí? Los fechas de los parciales van a ser uno en julio, ¿sí? Y el otro va a ser la primera semana de octubre. Ahí me voy a detener un ratito con la pregunta que me hizo Lucas Paredes, por el tema de la fecha de los parciales. ¿Qué suele pasar todos los años? ¿Sí? El primer parcial, ahí leo después más para abajo, digamos, ¿no? El primer parcial lo vamos a hacer en julio, ¿sí? Puede ser en la última semana, antes de irnos del receso, o una semana antes, y después vemos una devolución, vemos cómo hacemos, digamos, ¿no? El tema es el segundo parcial. El segundo parcial práctico generalmente suele ser en la primera o más tardar en la segunda semana de octubre. No me extiendo más allá de eso, porque en el mes de octubre tengo que tomar el segundo parcial, que puede ser en la primera o segunda semana de octubre, y tengo que tomar los 2 recuperatorios, ¿sí? Y cerrar todas las planillas de notas y demás cuestiones. Entonces en octubre, al fin de octubre, ¿sí? Más allá de que el calendario termina la segunda semana de noviembre, creo, pero siempre por una cuestión de cumplir, digamos, con los términos que nos piden, ¿sí? La segunda fecha del parcial, ¿sí? Tentativamente es primera o segunda semana de octubre. Yo para que ustedes vayan más o menos calculando, digamos, ¿a qué me refiero con esto? Que en el mes de octubre ustedes tienen los parciales y los recuperatorios de todas las materias que están cursando, de toda la facultad, y se les junta absolutamente todo, ¿sí? Entonces me dicen, mire, profe, yo no puedo rendir tal día porque rindo 8 materias, yo no puedo rendir porque rindo 25 materias en una semana, y así toda la historia, digamos, ¿no? Entonces eso ha sido siempre así. En octubre rendíamos todo, ¿sí? Entonces teníamos que ver cómo íbamos estudiando o a qué materia le llevábamos más apunte que a otra, ¿sí? En función de cuánto era la complicación que teníamos con cada una de las asignaturas. Pero bueno, siempre eso más o menos así lo manejamos, digamos, ¿no? Les digo esto porque si yo les tomo más o menos en las primeras semanas de octubre, después les queda libre para que ustedes puedan hacer uso y poder estudiar las otras materias que se rinden fines de octubre o primeros de noviembre, digamos, ¿no? Entonces ya nos desligamos por lo menos y no se aglomera, no se junta con el resto de las materias, digamos, ¿no? Pero eso más o menos son las fechas tentativas. Repito la pregunta porque no escuché si lo respondió. ¿Cómo es el formato de exámenes teóricos? Le pregunten ahí al ingeniero Ferrari, el día viernes van a tener clase con él, les preguntan bien el formato que les va a tomar los exámenes teóricos, digamos, ¿no? El tema de los turnos de exámenes, hay un calendario académico, ¿sí? Que ustedes les pueden preguntar ahí en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Bueno, yo les digo que les pueden preguntar como si ustedes fueran ahí al centro estudiante y les dan el calendario académico. Bueno, no sé bien cómo se estarán manejando ahora. Habrá alguna dirección de mail, digamos, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles o del centro de estudiantes, o ahí en la misma página pueden buscar el calendario académico. En el calendario académico están distribuidos las fechas de turno de examen, pero como les digo, si usted Quintero, por ejemplo, es la primera vez que cursa alguna materia en la facultad, no se va a tener que preocupar hasta recién en noviembre que va a estar en condiciones recién en condiciones de rendir algún examen final, ¿sí? Porque para poder rendir algún examen final, al menos entiendo, tienen que estar regular en alguna materia, ¿sí? Y la única forma de estar regular en alguna materia es que hayan cursado durante todo el año, hayan cumplido con los parciales y demás cuestiones que les estuve comentando, para poder quedar regular en la materia, para poder acceder a un examen final, digamos, ¿no? ¿Hasta cuándo llegan las fechas? No sé qué fecha será las que me preguntan, Ardeli, o no sigo bien el hilo de la pregunta. ¿Las promociones cuánto duran, profe? Mira, las promociones estaban durando 2 años, ¿sí? Ahí me pregunta Gómez Mauricio, ¿cuánto duran las promociones? Son 2 años calendarios. ¿A qué se refiere con 2 años calendarios?
¿sí? Por ejemplo, si ustedes cursan ahora en el 2021 y quedan promoción en la parte práctica, ¿sí? Les va a durar todo el 2022, todo el 2023 y hasta marzo del 2024. Esos van a ser los 2 años calendarios que va a durar la promoción, ¿sí? Dijo que seguramente eran múltiple choice. Las del teórico, ¿no? Las preguntas del teórico, seguramente. Digamos. Yo hablé del práctico y ya les expliqué cómo era el examen práctico. Sobre el examen teórico lo van a decir el viernes, bien. Sí, pero porque yo lo estoy diciendo en función de lo que hicimos el año pasado, o que en todo caso el ingeniero hizo el año pasado. Simplemente estoy diciendo, puede decir que ahora el ingeniero venga y dice, no, lo voy a tomar el examen de tal forma y chao, se acabó. ¿Sí? Pero no, no. El examen son múltiples opciones, digamos, no, no. Al menos así fue como se manejó el año pasado, digamos, ¿no? Sí, en la página oficial está el calendario académico, ustedes lo buscan y ahí ven cómo están distribuidos los exámenes, los turnos de exámenes, ¿no? Ahí en AETI, digamos, que es la Asociación de Estudiantes Independientes, perdón, entonces no entendí. Si sacamos 6 en los parciales prácticos y teóricos, no rendimos final. Sí, exactamente. Ahí la compañera Arroyo, sí me vuelve a preguntar el tema de los exámenes. ¿Qué pasa? ¿O qué pasó en todo caso? Si usted sacó 2 6 en los parciales prácticos y 2 6 en los parciales teóricos, ¿sí? Usted promocionó la parte práctica y promocionó la parte teórica, ¿sí? El hecho de obtener la promoción práctica y obtener la promoción teórica implica, ¿sí? Que usted ya directamente obtuvo o adquirió, digamos, la promoción directa de la materia, la aprobación directa sería, digamos, ¿no? Es decir, lo único que tiene que hacer, si está en esa situación, es anotarse para un turno de examen final. Les digo esto porque, sobre todo para aquellos que van a cursar la facultad durante este primer año, digamos, ¿qué pasa? A veces suele suceder que aquellos alumnos que obtienen la promoción directa, ¿sí? La aprobación directa, es decir, sacaron 2 6 en los parciales teóricos, 2 6 en los parciales prácticos, dice, ah, bueno, ya probé la materia y listo. Se olvidan de esto y siguen con las materias, siguen cursando segundo, siguen cursando tercero y aparecen en cuarto año. Mire, usted sabe que yo promocioné la materia, dice, sí, bueno, le digo, pero usted se anotó en un turno de examen final para que la nota que usted obtuvo en el año académico 2021, sería este caso, se las pasen a acta, es decir, se las pasen en un examen final en el acta, porque las notas tienen que pasársela en acta, es decir, para ello tienen que anotarse en un examen final, en algún turno de examen final, para rendir como si fueran a rendir el examen física 1, y en esa instancia, como ustedes tienen aprobación directa, lo único que hacen el docente es tomar su nota y pasársela al acta. Entonces con eso después ya quedan registrados de que ustedes aprobaron la materia. Si ustedes no hacen ese trámite administrativo, que es anotarse en un turno de examen para como si ustedes fueran a rendir un examen final, no lo van a rendir porque tienen promoción directa, es decir, aprobación directa, pero simplemente en ese trámite administrativo se les va a pasar la nota al acta. Si ustedes no hacen eso, es como si nunca hubieran aprobado la materia. Entonces esa instancia la tienen que hacer, ¿sí? Exactamente ahí, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Disculpe, profe, ¿a qué se refiere con promoción? El tema de la promoción, ¿sí? Eh, por eso les digo, digamos, hay una instancia que es regular, ¿sí? Promoción o aprobación directa. La promoción, ¿sí? En este caso, se obtiene cuando ustedes sacan 2 6 en la parte práctica, ¿sí? En ese caso, que ustedes sacaron 2 6 en la parte práctica, se dice que ustedes obtuvieron la promoción práctica. ¿Qué pasa? Ahí, como dice el compañero Guzmán, promocionar es zafar del final. Dice, bueno, algo así, digamos. En realidad sería que ustedes, si ustedes obtienen la promoción de la parte práctica, ¿sí? En el examen final, lo único que tienen que rendir es la parte teórica, lo que no aprobaron, ¿sí? Porque la palabra promocionar significaría o sería sinónimo de haber aprobado, ¿sí? Si ustedes promocionaron la parte práctica, en el examen final únicamente rinden la parte teórica, la parte que no aprobaron, ¿sí? Sí, no sé si es formalidad, digamos, ¿no? Claro, si usted promociona la parte teórica y práctica, obtiene la aprobación directa. Sacas turno para que define la libreta, exactamente.
¿Cuál es el ritmo de la materia? ¿Se ve una unidad por semana o se va viendo sobre la marcha del año? No, más o menos el ritmo o la cadencia, digamos, que vamos a ir llevando. A ver. La cadencia más o menos que vamos a ir llevando. Bueno, medición de error, en la clase que viene vamos a hablar un poquito de esto. ¿Sí? No voy a ahondar en esto porque esto da mucho para hablar y no vamos a ahondar mucho en esto. Vamos a ver una sola clase de esto. ¿Sí? En óptica geométrica vamos a tratar de dar 2 o 3 clases, ¿sí? Porque dentro de óptica geométrica tenemos 3 temas o 3 subtemas, digamos, ¿no? Lo que son espejos, lentes, ¿sí? Y la ley de Snell, digamos, ¿no? Básicamente dentro de óptica geométrica tenemos esos 3 temas, digamos, ¿no? Entonces, más o menos entre 2 barra 3 clases estamos viendo algo de óptica geométrica, ¿no? Cinemática del punto, ¿sí? Es en una dimensión, en 2 dimensiones, acá tenemos 2 clases como mínimo, ¿sí? Y fundamento de la dinámica son otras 2 clases más o menos que nos va a ir llevando, digamos, ¿no? Si ahí sumamos un poco, ya estamos a fines de mayo, aproximadamente, ¿sí? Para la que me preguntó el tema de la cadencia, ¿sí? Para Sosa creo que es. Supongamos que tengo aprobación directa en ese habitual. Sería increíble el cuestionario como examen final y no resolverlo. Sí, usted se tiene que anotar en el examen final, porque en el examen final es cuando se trabaja con las actas. Y en el acta es cuando usted le pasa la nota que usted obtuvo por aprobación directa al acta. Si usted no tiene que pasar la nota al acta, es como que nunca lo hubiera aprobado la materia. ¿Sí? Tiene que complementar con ese paso. ¿Cómo sería eso de los 2 años con el tema de la promoción? Eh, y bueno, si usted promociona la parte práctica, tiene 2 años para rendir el examen final, es decir, le dura la validez de la promoción de la parte práctica 2 años para que usted se anote en un turno de examen final y rinda sí o sí la parte teórica. Si usted deja pasar el tiempo y durante los 2 años siguientes no se anota en un examen final para poder rendir la parte teórica, perdón, ¿sí? La parte teórica, usted pierde la promoción práctica. A eso se refiere el tema de la promoción de 2 años, digamos, que me pregunta Durán, digamos, ¿no? Claro, tengan en cuenta que la promoción se refiere a la parte práctica y la aprobación directa a toda la materia, ¿sí? Y cuando usted pierde la promoción, tiene que rendir, si usted pierde la promoción, tiene que rendir la parte práctica y la parte teórica en el examen final, ¿sí? Sí, ahí me pregunta si vamos a ir en concatenados, digamos, en todo caso, o en concordancia con el profe del teórico. Sí, generalmente el profe del teórico va siempre más adelantado que el del práctico, ¿sí? Porque ustedes van viendo algunos fundamentos, algunas cuestiones conceptuales en la parte teórica para poder, con ese breve desarrollo que ustedes hicieron en la parte teórica, después poder abordar los ejercicios que vemos en la parte práctica. Pero siempre, generalmente, la parte teórica va más adelante que la parte práctica. Se busca eso, de hecho, ¿no? Siempre. En otras materias también me pregunta Agapito, no sé bien a qué se refiere otras materias. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya contestado, algo que me haya pasado por alto? Seguramente algo me ha pasado por alto, digamos, ¿sí? Eh, ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna duda? ¿Algo? ¿No? Eh, bueno, por lo que veo todos tienen las cámaras apagadas, mejor, o sea, yo no sé bien el tema de cuánto soporta esta plataforma, pero sí ustedes calculan que todos tuvieran tanto los micrófonos prendidos como la parte de cámaras prendidas, no me escucharían, digamos, es decir, el canal, digamos, de comunicación se saturaría seguramente, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué otra cosa tengo acá? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que no... Uy,
Material de estudio, todo lo teórico está subido por usted en la web. La teoría seguramente se la va a subir el profe Ferrari, en este caso, le va a subir el material teórico. Y el material práctico se los voy a ir subiendo yo, digamos, ¿no? Como la primera parte, bueno, el año pasado arranqué con ópticas geométricas directamente, pero bueno, ahora me piden que hable algo un poquito de mediciones y errores, así que ya voy a ver qué les puedo contribuir con esto, y les voy a ir subiendo durante la semana o el fin de semana para que ustedes lean, y el lunes podamos trabajar un poco de esto, digamos, ¿no? De última, ya le preguntaré al profe, si no arrancamos directamente con la unidad número 2, que es óptica geométrica, ya le pregunto a él qué es lo que dispone, digamos, en todo caso. Eh, bueno, como les digo, si ustedes tienen, sí, los apuntes son los mismos que en los años anteriores y, bueno, los apuntes que tengo acá, estos, ¿sí? En la mayoría los digitalicé un poco el año pasado, digamos, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar, digamos, y en función de eso eh, puedan hacer la parte práctica, digamos, ¿no? Pero son los mismos que el año pasado, digamos, ¿no? Al menos entiendo que cada docente tiene algunos apuntes un poco más, un poco menos, pero eh, todo, digamos, es lo mismo, digamos, ¿no? Sí, sí. En la UV les voy a subir todo lo que me pidieron, digamos, ¿sí? Les voy a colocar el tema de las condiciones, que alguien me preguntó, ¿sí? Les voy a subir este, este PDF, que son de 2 hojas, donde tiene el programa analítico, ¿sí? Acá tienen todo el temario de la asignatura. Tengan en cuenta que la parte práctica llegamos hasta la unidad número 9, que es estática, generalmente siempre, y por ahí la parte teórica llegan un poquito más, digamos, ¿no? Pero todo se los voy a ir subiendo en la UV, digamos, ¿no? De última hora, por ahí, si cortamos acá, les subo el tema de las condiciones para que les quede el tema de los 2 parciales, la promoción, la producción directa, regular, libre, toda esa situación, digamos, ¿no? Sí, todo vamos a centralizar en la UV, ¿sí? Tanto teórico como práctico, sí, sí, sí. Tanto teórico como práctico, ¿sí? Directamente, a lo sumo, acá les va a decir tema 1, unidad, mediciones y errores, apuntes teóricos, apuntes prácticos, digamos, ¿no? Bueno, y ahí les va a ir un desarrollo, digamos, ¿no? Pero todo se va a centralizar acá. Los parciales, los exámenes, todo lo van a rendir acá. Ustedes van a tener que entrar acá a este curso, ¿sí? Y acá le va a decir tema 3, ingrese al primer parcial práctico, física 1. Bueno, ejercicio número 1, calcule la distancia focal del espejo, tal, ¿no? Simplemente. Agarran un papel o un lápiz, ponen la ecuación de espejo, ¿sí? Hacen las cuentas y ponen el resultado. Y listo, a otra cosa, ¿no? ¿Alguien levantó la mano, dice acá, el cartelito? Si quieren, Profe, sí, sí. una pregunta. ¿Usted ahora va a poner que sea visible la clase en la V? Porque actualmente creo que casi ninguno la puede ver. ¿La clase? Sí, la clase la universidad virtual. ¿El curso sería? Sí, el curso, el curso. Ah, sí, ya lo puse al principio, cuando arrancamos con esto. ¿Qué pasaba? Todos estos cursos que tengo acá, ¿sí? También están ocultos, ¿sí? Pasaba lo mismo. Bueno, nos fijamos ahí, cambiamos un seteo directamente y ya ahora ya se debería poder ver. Me dicen los compañeros que ya estaría visible. No obstante, está vacío. O sea, cuando vos entres, vas a ver esto. No vas a ver nada, porque no tiene nada, digamos, ¿no? Está formateada a cero, digamos, ¿no? Es como cuando uno formatea el Windows digamos, ¿no? Pero bueno, en esto les voy a ir subiendo el tema de los temas, digamos, y demás cuestiones, digamos, ¿no? No les voy a subir todo de un solo golpe porque no tiene sentido, ¿tá? Así que bueno, bueno, se ha pasado la hora y media, y bueno, si alguien tiene alguna duda, como les digo, levantan el micrófono y me preguntan directamente, o me preguntan acá en el chat digamos. Pasa que a veces me escriben 50.000 mensajes y trato de leer lo que puedo, digamos, ¿no? Seguramente a algunos se me pasa, obviamente, digamos, ¿no? Eh, bueno, la idea es que entiendo que no tuvieron que poner password ni nada, digamos, para entrar al Zoom ¿no? No, perfecto.
Ahí en el Zoom supuestamente le puse que era una reunión recurrente y los lunes a las 21:35 con el mismo ID, exactamente, con el mismo ID van a entrar, digamos. Siempre va a ser el mismo ID y no van a tener que andar buscando, digamos, ¿no? Porque el año pasado, ¿qué hacía? Yo generaba una clase de esta y me generaba una clave aleatoria, entonces tenía que subir, usted copia y pegar. Bueno. Ahora con esta idea directamente, no, para el teórico entiendo que el profe les puso ahí en autogestión cuál ahí iban a ser la... Si me dan un segundo, les busco esos datos, digamos. El profe les puso ahí entiendo que el profe les puso el tema de las ideas, ¿sí? Denme un segundo, que por acá Ferrari acá me mandó. Acá, acá les pongo los datos, ¿sí? A ver, bueno. De 10. Mira, ahí, bueno, no. Ahí les puse para todos, ¿sí? El tema del link y de la idea de la reunión. Tampoco tiene password, ¿sí? El viernes a las 20:40, digamos, ¿no? Él les va a hablar un poco, por ahí les va a volver a repetir algo de lo que hemos estado hablando, ¿sí? Pero, bueno, ahí tienen pero está en el aula, está en la autogestión. Puede ser que esté en el aula virtual o puede ser que esté en la autogestión. Entiendo que, de hecho, estoy seguro que yo lo vi en autogestión, tienen el Word ese que abrimos recién, lo tienen en autogestión. Está el documento, sí. De ahí pueden sacar la idea de la reunión, ¿sí? Y bueno, como les digo, la situación que estamos es esta, ¿sí? Por ahí en el aula se manejan otras cuestiones, obviamente, ¿sí? Como les digo, la idea es tratar de sobrellevar lo mejor que se pueda y bueno, si ustedes siempre y cuando pongan el mínimo de voluntad, no van a tener ningún problema, digamos, ¿no? Traten de ir llevando bueno, el tema de las clases, los ejercicios, a veces cuesta entender qué hizo, qué no hizo, cómo despejó y demás cuestiones. A veces tienen problemas con despeje y con las ecuaciones, que generalmente, como les digo, muchas veces no tienen problemas de cuestiones conceptuales en la parte física, sino tienen problemas de índole matemática. Les cuesta mucho manejo de ecuaciones, despeje y demás cuestiones. Pero bueno, no me importa. En todo caso, yo acá agarro el POR o el core, cualquier gráfico de esto, y vemos cómo hacemos la simulación de la pizarra, digamos, ¿no? Tratar de ver cómo hacen el tema del despeje y demás cuestiones, porque es a veces lo que cuesta a la hora de leer un planteo. Ustedes también acá están las ecuaciones, pero a veces les cuesta cómo despejó, qué hizo, qué no hizo, por qué puso esto, por qué no puso, los gráficos, los vectores, por qué puso acá, por qué puso esto, toda la historia, digamos, ¿no? Pero bueno, son preguntas normales, digamos, ¿no? Nada de otro mundo. Pero bueno, la idea es a través al menos de esta plataforma tratar de evacuar las dudas, digamos, ¿no? Si hay alguna clase extra por ahí, puede llegar a ser algún sábado, a la mañana o a la tarde. Generalmente a veces previo al parcial, por ahí dice, mira, me cuesta tal cosa, bueno, puede haber tal otra, y hacemos una clase extra, también de la misma modalidad, digamos, y un sábado a la tarde o un sábado a la mañana, como sea, ¿no? Evacuamos las dudas que se puedan, y bueno, eh, previo al parcial, digamos. Pero bueno, si no tienen ninguna otra duda, cerramos el Zoom acá, y el lunes que viene, si Dios quiere, arrancamos un poco con la temática de esta parte, digamos, ¿no? Que nos compete. Si no tienen ningún inquietud, bueno, buenas noches para todos y dejamos acá. Que anden bien. Hasta luego.